Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. ¿Qué tal, estimados? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días donde sea y a la hora que sea que nos escuchen. Estamos en otro café entre libertarios. Ya nos faltaba juntarnos, ya nos faltaba ponernos a platicar. Tenemos varios temas pendientes. Se mueve todos los asuntos politiqueros, diría el presidente. Sí, están muy politiqueros. Pero entre ese politiquerío hay cosas bien interesantes y que nos van a afectar mucho si las dejamos pasar. Así es que, pues bueno, vamos de una vez analizando temas. Antes de empezar los temas, quiero hacer un pequeño anuncio, donde le quiero agradecer al presidente algo. Gracias, señor presidente, por mantener el cambio de dólar bajo para que yo me comprara mi nueva computadora, a pesar de que la inflación se va a tope y de que el crecimiento económico está de la jodida. Le agradezco mucho el subir las tasas de interés para que a mí me salgan más barato mis artículos de lujo, porque yo compro Mac. Es que eso Bueno, que está digo, no sabes cómo le sobrevaluada, arde a los pero chairos. qué bueno que te hagan el gusto. Es que eso que acabo de decir, no sabes cómo le arde a los chairos. Bueno, Ya, oye, perdón. entrando a temas. Eh, esta semana, vamos de adelante para atrás. Esta semana meten un intento de reforma constitucional, a pesar de que había un acuerdo, estoy haciendo comillas para los que nomás nos escuchen, que le habían llamado la moratoria constitucional, que se había firmado con todos los partidos de oposición para que no pasaran nada constitucional y mucho menos nada electoral hasta después del 2024. Y traicionando a ese principio y traicionando a los que se atrevieron a ir a marchar ahí diciendo que al INE no se toca, pues quieren retocar, darle una retocadita, una manita de gato, un arañazo de tigre y un zarpazo de oso grizzly en cocaína al Tribunal Electoral. Con esa Si vas a delicadeza. hacer ese tipo de... Sí sabes que esas son de las palabras que nos va a censurar YouTube. ¿Me puedes decir un zarpazo de oso grizzly en polvos mágicos, en polvos de nieve, pero no puedes usar La lo otra. que sería como cafeína y cocaína al mismo, digo, cafeína y coca al mismo tiempo. No puedes, no debes. Bueno, agradecemos a nuestro patrocinador de este capítulo y continuamos. Bueno, le quieren dar una arregladita al tribunal. ¿Cuál es el interés? Pues que el tribunal deje de tener injerencia en asuntos de la vida interna de los partidos, incluyendo revisar cómo se eligen líderes, paridad, cuestiones de paridad de género, cuestiones, otras cosas un poquito más cosméticas, pero el punto es que le quieren quitar esa parte de interferir y además quitarle la posibilidad de poner algunas de las multas, de las restricciones, de las cosas que estaba haciendo y la más importante, le quieren quitar la posibilidad de ser un tribunal constitucional, es decir, va a quedar debajo de la Suprema Corte, es decir, va a ser atacable lo que pueda ir decidiendo y eso lo va a convertir pues en un mero tribunalito de paso que ya no tiene ese carácter constitucional como lo venía teniendo. Entonces,
Ese es más o menos Yo el tengo una antecedente, pregunta. pero ese no es nuestro interés, sino entrarle por el lado de qué tan bueno para el liberalismo es o qué Yo tan bueno necesito para hacer la una vida política pregunta de en esto. general es. ¿Ya pasó las dos cámaras? No, de hecho no ha pasado ninguna. La última noticia es que se están retractando un poquito, gracias a presión social a través de redes. El PAN por lo menos ya se retractó, ya dice que lo va a revisar. Movimiento Ciudadano se ha subido, el PRI sigue en sus 5 porque bueno, pues ahí sí Alito tiene un poquito más de poder Es que no quiere que sobre lo la quiten raza. de, o sea, recordemos que todos van por sus propios intereses. A ver, empecemos por ahí, pues. O sea, yo considero que es liberal desde el punto de vista de un partido si no tomáramos en cuenta que los partidos son instituciones de gobierno. ¿Y por qué son instituciones de gobierno? Porque viven de los impuestos de la nación. Ujú. No son privados. Claro, no son privados. Entonces, si es liberal si piensas que un partido es privado, pero no es privado, es un bien público, o sea, es una institución pública, porque vive del bien público, o sea, es un club de público. Entonces, en ese momento, lo que están haciendo es que sea menos republicano. Ya quitemos la parte liberal o no liberal, es menos republicano. ¿Qué parte? ¿Qué es lo que es menos republicano, perdón? Porque al ellos poderse imponer sobre el mismo poder Ya. legislativo, digo, no, judicial, Mm, están saliéndose de la ley y entonces rompen la república. correcto. ¿Quién rompe la República? Perdón, no entendí. La república, para poder existir, necesitas la No, pero división de ¿quién la rompe? poderes. ¿Quién la rompe? ¿Los partidos o el Los Tribunal partidos, porque Electoral? ya van a poder estar encima de la parte judicial, ya no van a tener alguien que los controle. Entonces, al no estar sometidos ante un poder judicial legislativo, o sea, que fue legislado, pues, hace que se rompa la parte de república, porque se empiezan a volver literalmente hiperprivilegiados. sí. Ok, yo tengo una opinión absolutamente opuesta, Venga, pero venga, se supone que es parte de lo que la hacemos voy aquí, a, la ¿no? voy a desarrollar muy fácil, muy rápidamente. Yo estoy completamente a favor de esa reforma. ¿Por qué razón? El Tribunal Electoral ha demostrado incluso que aplica la norma con retroactividad. El Tribunal Electoral, sin tener facultades, ha decidido el sexo de quien debe de presidir al INE. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, sin tener también ninguna prerrogativa, ningún fundamento jurídico, decide cuándo intervenir en la vida interna de los partidos políticos. Y como sus decisiones son inatacables y es un Supremo Tribunal equiparable a la Suprema Corte de la Nación, entonces tiene un poder metalegal en realidad, producto de la ignorancia de los funcionarios que que lo crearon y, ¿no?, de los jueces que la integran. Entonces, de hecho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mexicana es un enemigo de la República. Eso te lo compro, pero no va en contra de lo que yo dije, porque al cambiar la parte Bueno, de que no los pueden atacar, sí están autodando privilegios. O sea, porque no solo es el Tribunal Electoral, ni la Suprema Corte de Justicia, porque no habría fundamento legal, podría meterse en cómo hacen la parte de cumplir sus estatutos o en cómo gastan o no gastan sus recursos. A Entonces, ver, yo tengo aquí, sí, no encuentro que contradiga lo que yo dije, sino tal vez hasta me complementen y me cambias pequeños vacíos que tenía. a ver, aquí dice esto, dice, al modificar el artículo 105, las y los legisladores pretenden otorgarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad para resolver las controversias que se susciten en relación a la vida interna de las cámaras. ¿Cuáles son las cámaras? ¿Las de los diputados y senadores o la de los...? Sí. Diputados y senadores, sí. Ok. Entonces no están hablando dentro de los partidos. No, pero el TRIFE Una de las reformas, o no sea, puede no decir solo nada reforman un acerca de partido Ajá. las político. cámaras. No debería, digo. Sí, no tiene por qué, porque ya de fue... hecho, la primera acción que hicieron el Tribunal
Es que ya no es TRIFE, ya es Tribunal Electoral de Perdón, Justicia de sí. Federación. ¿No? Lo primero que hizo fue cuando juzgaron a Noroña por violencia de género. Aunque parezca increíble, pero es cierto, lo juzgaron después de que él tuvo un altercado, dijo algo sobre una legisladora de Tlaxcala. Tiempo después legisla, ¿no? El Congreso acerca de la violencia de género y de las sanciones para aquellos que deben de atenten, que ejerzan violencia política de género. Y entonces decide el Tribunal Electoral, juzgar a Noroña por lo que hizo antes de eso, ¿no? Y bueno, Y eso sí ahí está ahí se pésimo, sigue. porque Sí, la ley no claro, debe ser retroactiva. que te aplique la ley con retroactividad por encima de la Constitución y al ser un tribunal autónomo y con decisiones inapelables, ¿verdad? Entonces, el tribunal, ese tribunal, no el de la ministra Piña, ese tribunal decide hacer lo que se le dé su gana. Mira, algo que yo sí puedo decir es, desde mi punto de vista, la nueva presidente del INE es ilegítima. No tiene una legitimidad completa porque no concursó contra todos los posibles aspirantes. A diferencia, por ejemplo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ella es completamente legítima porque concursó contra todos los posibles aspirantes, no solo contra el 50%. Ya. Está hablando de una legitimidad moral, no legal. Sí, sí, sí. Bueno, sí, creo que No, pues legal. yo no hablaría en términos morales porque vamos a empezar a hablar con el PG, ¿no? Y nosotros hacemos las cosas conforme a la ley. Si la ley está mal, proponemos cambiar la ley, ¿no? Y no estamos en un estado cubano, ¿no? Donde si tratas de ser liberal, Aún, te por censuran, ¿no? fortuna. No, no, ya se la apestó, gracias a Dios, ya el espejismo se está clarificando. El espejismo se está demostrando que ya no es un oasis, sino es un vil desierto. Exacto, ¿no vieron? ¿Sí ubican quién es Rubén Luengas? Uno de estos periodistas pasados de moda, zurdos, rancios, que trabajaba en la Octava, ¿no? De Cromarifles. Lo estoy Disculpa, diciendo porque yo ya me dijeron que eso sí yo lo no puedo lo decir en ubico. YouTube. Bueno, pues ya dejó la Sí, se está Octava y bien. ya dejó... Creo que Cromarrifles hasta ahorita todavía es válido. También hasta donde entiendo, muerde almohadas también lo podemos usar. No, pero el Cromarifles es Por una cierto, cosa. para los que nada El más nos están Cromarifles escuchando, Rubén se acaba de reír mucho de lo que dije. Pero este cuate se acaba de dejar prácticamente ya desertó de la 4T porque descubrió que casi los Rockefeller y Soros están atrás de Sheinbaum y de Ebrard, ¿no? Ah, Híjole. Ahí Ajá. es ya calidad, ¿no? Sí, exactamente. O sea, me Ahí gustaría sí saber podemos qué hablar de... hongos consumió para no acercarme a ellos. No, yo al revés, nada más, pero me voy a amarrar y voy a apagar todos mi teléfono, la computadora, para que no salga de aquí. Eso yo creo que se tomó un muy buen té muy bien cargado de floripondio. No, no les hace falta. Se bebió todos sus libros de primaria de historia y ya con eso tienes para creer que existe el nuevo orden mundial y hay una conspiración mundial de malvados contra los pobrecitos desvalidos. Sí, y recuerdan, esa conspiración está el señor Monopoly con monóculo. Sí, exactamente. Literalmente, o sea, es una persona en 2D, o sea, ya no es parte de nuestro universo real. Sí, Y futuramente vamos a poder ver a la estrella de Disney en esas sátiras, porque perdió ya pierde este año los derechos del primer Mickey O Mouse. van a volver a cambiar, no te preocupes. Le van a agregar No, pero o sea, el primero ya lo pueden usar. O sea, ya pueden usar literalmente la figura del primer Mickey Mouse. Puede ser un malo en Shrek o en Kung Fu Panda. Sí, hay una gráfica, hay un estudio que muestra cómo se ha ido acercando esa línea fatal de que venzan los derechos de autor
de Mickey Mouse y cómo han ido modificándolos, ¿eh? Han ido creciendo. No, Disney sí, sí, o es sea, un y lobby los van poderosísimo. modificando. Yo una vez me puse a ver mis peluchitos de Mickey Mouse, como unos tienen cejas, otros no tienen cejas. O sea, y son pequeños cambiecitos, pero el Sí. original, el primero, ya pierde sus derechos de autor y lo pueden usar. El del barquito donde está ese. Ya lo están usando como logotipo de las películas. Supongo que por eso es para que no se los quiten. Lo están usando como Pero marca de entrada en todas vamos las a ver, calles de porque eso va a Disney. estar muy divertido. Y eso sí es liberal ese tema, aunque no lo crean, porque tiene que ver con economía. Para los que dicen que Claro. tal vez no estamos yendo del punto. Pero perdón por zafarnos en este orden mundial del señor de Monopoly y Mickey Mouse. Sí, no, el señor de Monopoly, aparte de bidimensional, todavía usa frac, un pantalón de paño a rayas gris con negro y polainas, para más Y referencia. monóculo, para que no sea el Oh, señor sí, ya del lo habías Monopoly dicho. Monopoly. Sí, ya no insistí en eso porque ya lo habías dicho, pero sí, las polainas también son importantes. Porque, porque recuerden que el bueno es el del Monopoly, el malo es el del Monopoly con monóculo. Oigan, entonces, ¿qué? ¿Decimos empate? ¿Está bien cómo lo están manejando dentro de las cámaras los partidos? Este, Están intentando ganar. Lo que platicamos ahorita antes de entrar al aire, pues es muy obvio, ¿no? Ellos están intentando sobrevivir. Son memes, son organismos complicados, pero a base de memes y de cultura que intentan sobrevivir y manipulan su entorno. Es, Pues mira, yo digo que desde la perspectiva libertaria destaca la importancia de limitar el poder del Estado y promover una mayor autonomía y responsabilidad individual y colectiva. Eso es lo que me dice aquí la maquinita. O sea, te está diciendo literal nada. No, sí, me está diciendo que Y es te una está dando propuesta. wok. No, porque mira, dice que es importante limitar el poder del Estado para promover la autonomía y responsabilidad individual y colectiva. bueno, y Lo, esa lo es la chistoso es pregunta, que, esa es justo para la Pero ellos es pregunta. En este importante. caso, ¿estamos ganando o perdiendo en ese terreno, en ese eje? ¿Estamos ganando o perdiendo? estamos No, Vamos a ganando, a ver, perder. espérame. estamos ganando porque ya Quiero aquí solamente hacer tienes algo. O una sea, cámara. Ajá. Sí, porque ya sí, nomás no, vas a tener sigue, sí, o sea, la separación de poderes, si esta señora es pro AMLO, entonces el Tribunal Electoral ya no va a tener esa facultad junto con el INE de imponer el nuevo presidente o presidenta que vayamos a tener en el 2024, porque ya no van a poder aplicar las mañas de retroactividad de la ley o interferir dentro de la vida privada de los partidos. ahora, mi comentario Por aquí eso es se más me hace muy libertario. interesante. Ajá. Cuando al partido le afecta, sí buscan que el Estado no se entrometa, pero no lo buscan con los ciudadanos. O sea, no están buscando cómo hacernos más libres del Estado. Sí. Es que esa no es tarea de un partido político. Obviamente, o sea, porque sabemos que los partidos trabajan para ellos mismos. A ver, pero nomás que no lo están haciendo los partidos, lo están haciendo las cámaras, ¿no? O sea, y ellos Que sí tienen una pertenecen obligación a de partidos. mantener este sistema funcionando. O sea, el sistema, me refiero a lo que buscamos, la república y la libertad y tal, ¿no? Ellos sí, lo están haciendo los partidos a través de las cámaras, que ya es una cosa preocupante, que el órgano meramente político electoral mande sobre el órgano político, no sé qué decirle, legislativo, político funcional, político ya haciendo cosas. Pero Eso sí es está lógico que preocupante. mande, porque emana de ellos mismos. O sea, el problema es que Perdón, para sí, que, es que es si tú ya justo mi eres, punto. Las cámaras ya no deberían obedecer al partido, sino a los electores. la Y única eso no forma de lograr sucede. eso, sí, la única forma de lograr eso es que no pudieran, después de tener un puesto, volver a tener otro puesto. No sé, a mí sí me gustan Porque los entonces políticos de ya no No, carrera. dependerías A mí del sí, gobierno, del partido para reelegirte, porque ya no te puedes reelegir en nada. a mí sí me gustan los políticos de carrera. a mí también. La idea de No, alguien o que sea, es no estoy experto en el diciendo que estén asunto. bien o mal. Yo no dije me gustan o no me gustan. Dije, la única forma de hacerlos independiente de los partidos para que no dependas en absoluto del partido, o sea, que ya no le debas favores a futuro,
es que no te puede ofrecer favores a futuro el partido. No lo sé. Mientras el partido te pueda ofrecer algo a futuro, tú le vas a deber al partido. Mira, es que eso es la política. Pues eso que estás... No, esa es no, la parte, esa es la política de partidos. sí, 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 y tiene una razón de ser, o sea, no... Vaya, estamos en México, hay que ponernos un poquito materialistas, ¿no? Es lo que No tenemos, estoy ¿no? diciendo que esté bien o está mal, nada más estoy diciendo la única forma de Sí, separarlos es que mira, no pudieran volver a estar porque no hay puede una, recibir un beneficio del sí, partido. hay una cosa que es bien O sea, chistosa, sería la porque única nos igual, forma. No digo que sea bueno, sea malo, sea sí, 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 recomendable o no sea recomendable. sí, 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 lo caché. Mira, cuando dicen, bueno, ¿por qué dices que eres liberal y por qué dices que eres libertario? Dice, bueno, soy liberal porque tengo una idea de cómo se conforma, cómo debería de conformarse un Estado, una sociedad, ¿no? ¿Por qué eres libertario? Porque cuando veo el bodrio que está ahí, me dan unas ganas de esculpirlo y dejarlo como una obra de Miguel Ángel, ¿no? ¿Con qué? Con el mismo plano que dije antes. ¿No? Pero este país tiene un problema, ¿no? Ya estaba saliendo del ¿Uno? priato, Tiene varios. es un problema, ¿Saliendo sí, del qué? sí, ¿Del triato? pero todos ellos estaban saliendo del priato y todos ellos se resumen al PRI. Este país Sí. estaba saliendo del priato y del autoritarismo del PRI y es el mismo PRI de antes el que está queriendo regresar para revivir y es el mismo PRI el que desfondó a su primer vástago, ¿no? Ese aborto malogrado que se llamó Perderé. Así que Y hasta ahora se está conoce, Morena ok. desfondando al PRI y absorbiendo al PRI. O sea, es el mismo PRI, es el mismo PRI. Ese mismo PRI con disfraz de revolucionario, con disfraz de liberal, con disfraz de todo, y que no es más que una pandilla de ladrones, ¿verdad? Despojados de todo honor, que lo único que protegen son a sus amigos, sus negocios, y quieren mantener esto como lo tenían antes, ¿no? Con empresarios. Entonces, cuando dicen, no, sí, hasta los empresarios lo ayudan, es que esos no son empresarios, esos son empresarios. Entonces, realmente, pero cuando están Lo que quitando ahora los llamamos poderes del Tribunal capitalismo de Electoral, compadrazgo. sí, Sí. están tratando de quitar, son la misma cosa, ¿eh? O sea, por eso hace mucho decían, bueno, ¿qué hace el PAN ahí, no? Está en una pelea de hegemónica entre una pandilla de ladrones, de la que también forman parte, pero que tienen al menos un poquito de ideología o la tenían, ¿no? Tenían. Pero ciertamente no son los mismos, ¿no? No son lo mismo, no son lo mismo. Entonces, yo sí veo bien que le quiten ese poder al Tribunal Electoral porque está fuera de lugar, está fuera de Sí, lugar, que sí, le sí, está fuera de convenga. lugar y lo más Ujú, importante es eso, es limitar su poder para evitar exacto, posibles abusos y asegurar la autonomía y responsabilidad individual y colectiva de los ajá, ciudadanos. Porque al ser situaciones inapelables, pues ya no tienes el tribunal, o sea, ya no hay una separación de poderes y le das un exacto, cuarto poder, o sea, ya no hay una república como tal. Entonces, ajá, solamente es ejecutivo, legislativo y judicial, la Suprema Corte, pues es sí, la la Suprema representación Corte, del judicivo. Y están buscando En eso estoy de limitarse acuerdo con unos a ustedes, otros, están buscando limitarse unos a otros. O sea, el ejecutivo, pero, el legislativo pero se en donde no están estoy de acuerdo en esa bajando a sí parte mismos. es en donde están poniendo el no me puedes multar, no te puedes meter en cómo sigo o no sigo mis políticas internas, porque al fin y al cabo viven de nuestros impuestos, entonces tienen ciertos estatutos que son los estatutos por los cuales ¿cómo se llaman los que pertenecen a un partido? Militantes. Los militantes ingresan al partido porque conocen esos ciertos estatutos. Voy a poner el ejemplo de un militante famosón que sería Ángel Verdugo, que dice, me meto al PRI porque es más fácil meterse al PRI que meterse al PAN. y dio su explicación, estuvo bastante interesante. Además de que se notaba que es prista, ¿no? De corazón, pero esa es otra historia. Entonces, lo eligió por los estatutos y si ahora no cumplen esos mismos estatutos por los cuales obtienen su militancia y no hay una forma en la que el militante pueda hacer que se cumplan los estatutos por los cuales se suscribe al partido, porque ya limitaron esa parte de la vida interna de los partidos,
¿qué derechos le mantienes a los militantes de los partidos? El de salirse y formar otro partido, de salirse Exactamente. y hacer y actuar con responsabilidad individual y formar otro partido Se llama la político. tercera vía. Y eso se llama liberalismo. Eso es justamente la suma Pueden de cambiar los acciones individuales, estatutos, pero o sea, el asunto y es eso que no lo está dejen vedado. por escrito. Sí, o sea, mira, te la voy a Pero poner eso bien está sencillo. vedado. Si en determinado partido de color morado no están respetando sus propios estatutos porque hay dentro del partido demasiados microliderazgos que quieren hacer lo que quieran, la propia militancia se va a salir hacia generar otros partidos o Ustedes no o dentro del consideran azulito. que cuando te metes como militante y están los estatutos, ¿no lo consideran como un contrato? Sí, es un contrato, pero si Entonces deberías de tener pero una si la autoridad cúpula que rompe el que haga cumplir contrato, el contrato. bueno, Sí, pero aún dentro de los partidos hay consejos administrativos que se regulan a sí mismos. ujú. Pero que no Alito, deben de poder antes pasar de sus reelegirse estatutos. Alito, modificó los estatutos para que se pudiera reelegir legalmente. Y ahí ya lo hace público, está cambiando el contrato, no lo está rompiendo. A lo que yo voy es, lo que, de parte de lo que pusieron es que no pueden ir a decir, oye, no estás cumpliendo tus estatutos que están publicados, no los has ni siquiera cambiado y entonces no le están dando ya ese derecho a los militantes a que se ejerza ese contrato. Es que mira, si al militante dice, oye, es que este cabrón, por ejemplo, cuando fue lo de Morena, la traición de ustedes, ay, ¿cómo se llama este? El que nos cae mal. No importa, la No, hay traición, muchos que me caen mal. O que sea, empiezan a hacer neta, contratos. no Viendo el acabo en una Chairo. hora de decirte a todas las personas que me caen mal, ¿eh? Es que no me acuerdo de su nombre, pero es el presidente Morena. Hace sus traiciones, pues Ah, Mario obviamente Delgado. Mario Delgado empieza a hacer sus traiciones, la que no es la base fuerte, sino la que sí piensa, va a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a votar por ese cabrón. O sea, y eso se vio aquí en San Luis. Aquí estaba la doctora Muerte y el Javier Nava, que eran panistas que se mudan para Morena, violando tanto de su base como panistas, traicionando a sus votantes como a los de Morena, entonces no ganaron ninguno de los dos. ¿Esto qué se llama? Pues libre mercado. ¿Por qué? Porque No, pues tú ahora estás hablando de la parte de los votantes. Yo no me estoy yendo a eso. Yo me estoy es que los yendo a votantes son los donde militantes, o sea, somos los mismos. no, porque puedes ser votante sin ser militante. No es lo Sí, sí, mismo. sí, pero o sea, O sea, eso es lo que puedes voy. ser O sea, militante si eres votante, pero puedes ser votante sin ser militante. sí, 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 pero eso es lo que voy. O sea, aunque tú seas militante, tú vas dentro porque te interesa la política y te estás dentro de los talleres y estás dentro del partido platicando, Sí, pues, es más, conversando, como hasta puedes nosotros. votar por otro partido siendo militante de uno. Sí, 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 o sea, eso es independiente. La militancia únicamente es ver más o menos qué tan fuerte o frágil es X o Y partido, qué tan No, y fuerte es también su base pertenecer al dura. partido. O sea, Ajá, eso es es lo que se llama su base pertenecer dura. a. Pero si el militante, o sea, se da cuenta, oye, es que Mario Delgado está traicionando al partido y aquí no lo vamos a votar, aquí no lo van a votar y van a votar por las personas, o sea, independientemente de si se cumple o no el contrato. aquí hay un tema importante que ya mencionaba Eduardo al inicio, que es el hecho de que sean figuras públicas, es decir, que estén gastándose nuestra lana y que tengan un montón de poder relacionado a esa lana. Una vez que se formó un partido que ya tiene una cierta estructura, que tiene una lana, pues es un botín, ¿no? Se convierte en un botín y ese es detrás de lo que están. De aquí a que haces un movimiento como el que están proponiendo ustedes de que se haga la diáspora, de que huyan las ratas o de que suceda lo que tenga que suceder o que huyan los honestos y se queden las ratas, pues mientras ya Ya están vimos gastando que se una tardan lana, 12 la que no años. deberían Ya lo haber vimos, ya vimos el accedido. experimento. Son 12 años. Eso es lo que se tardan, 12 años. Se tardó López en hacer eso, 12 años. ¿Eh? Ya tenemos la cronología de cuánto se tardan en hacer eso. Pues sí, entronar primero el PRI, luego el PRD, digo más bien primero más al PRD. Pues sí, efectivamente, ¿no? Así lo fue desfondando. Pero pues sucedió eso, ¿no? Al fin de cuentas sucedió eso, se formó un nuevo instituto político. Pero eso es crimen organizado, o sea, ¿no? Robo a... Todos los Cuando más de partidos dos son, ¿no? personas se ponen de acuerdo para violar la ley, eso es crimen organizado, en la mayoría de los estados y en el Código Penal Federal. Se le llama asociación delictiva.
Alibaba crimen u organizado, obradorista, u obradorismo. Alibaba y los pero 40 esa asociación ladrones. delictiva, Obradoristas. para que sea crimen organizado, además tiene que ser repetidamente, en repetidas ocasiones, pero cuando se Sí organiza nada son, más para Repetidas uno solo, 30 sí años son, ahí desde los 90. sí son. ¿Cuántas repeticiones necesitamos? 565. no, o sea, estoy platicando nada más. O sea, cuando se organizan las personas para hacer un delito, es asociación delictiva. Cuando ya lo hacen una serie repetida de veces, ahora sí es asociación criminal. Oye, Fer, y cuando seguimos votando por esos cabrones, ¿cómo se le llama? Reiteradamente. Eh, Idiotez, idiotez. Masoquismo, Es estupidez. masoquismo. Es que, mira, velo, simplemente le hablas a Ser cualquiera del imbécil. liberalismo, sí, pero es que eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo vuelvo a repetir, yo veo muy bien ese cambio al Tribunal Electoral, ¿no? Y los partidos están reculando porque, Yo, ay, es que la gente, ¿qué va a decir? no, sí, exacto. Pues que es Y su saben, obligación, Bueno, a fin de ahí cuentas, ¿eh? estoy de De acuerdo entrada es su en esa obligación. parte porque se hizo un compromiso con dos partidos muy grandes. Se le unió uno donde sus militantes caben en un elevador, o sea, el PRD, y MC está como en el aire volando, Sí, pero donde el PAN cabe se en la Alameda, ¿eh? mandé. nosotros en las escaleras. Sí, o sea, no son partidos grandes, o sea, grandes. Es Morena, ya no queda otro partido más grande. Bueno, el PAN es Los grande, otros cuatro todavía. juntos, el PAN no es grande, el PAN nunca ha tenido más de 250,000 afiliados, creo que llegó a No, 300,000. pero en cantidad de votos, o sea, en cantidad de votos sí es Ah, no, sí. grande, es el segundo Su más base, su grande. base la sigue En teniendo el PAN y militancia es del es mismo un tamaño. desmadre. Me puse a ver, o sea, después de que lo comentó Ángel Verdugo, dije, voy a ver cómo es meterse al PAN por curiosidad, porque soy una persona muy curiosa y sí es un desmadre. Entonces entiendo por qué no tiene muchos militantes. Claro, está diseñado para eso. A mí me encanta esto. Yo fui panista, ¿no? Y fui delegado numerario en un congreso con Calderón, ¿no? Entonces, yo fui de esos que llegó al Auditorio Nacional con su gafete pasando por los guardias presidenciales, ¿no? Eso es maravilloso, porque entonces tienes, No, no, es que no es un digo que partido esté bien o elitista, esté mal, claro, simplemente digo que es la razón por la que tiene poca militancia, pero aún así, si te pones a verlo contra el PRD ya es de este tamaño, o sea, ya cabe en un sí, elevador. sí, porque el PRD era un partido de tribus, el PRD es Morena es el PRD, y ambos, y el PRI son la misma idea, son la misma cosa, funcionan igual, se manejan igual, su vida interna es idéntica, ¿no? Nada más están peleando por la hegemonía. Entonces, Bueno, lo que pero estamos ahora a viendo lo que yo es iba. cómo se va a reciclar el nuevo PRI. Bueno, ahora lo que yo iba, eso de que están reculando, yo lo veo adecuado, lo veo democrático, en el aspecto donde la sociedad les había exigido el que no se tocara la Constitución, en que se hiciera la moratoria constitucional, y ellos habían dicho, lo vamos a cumplir. Luego demostraron que como buenos políticos no tienen palabra y les da miedo, literalmente les da miedo el que se vacíen las urnas de sus votos por romper eso y por eso están reculando. Y eso yo lo veo democrático porque está obteniendo poder la sociedad porque la sociedad no ha dicho ya puedes tocar en esto la Constitución. No ha habido una nueva marcha de te damos permiso de que toques aquí. Fíjate que yo veo algo bien peligroso que es hablar de lo que quiere la sociedad, ¿no? Porque cada vez que alguien habla de la sociedad quiere esto, se convierte en la voz de la sociedad y eso no existe. Eso no De existe, acuerdo, ¿no? es O muy sea, los peligroso, votos estoy de totalmente de Coahuila acuerdo. no van a cambiar y va a ganar el PRI, ¿no? Y en el Estado de México, al parecer, se está desfondando Delfina, ¿no? Eso no va a caber, eso no va a cambiar. No hay una voz de la sociedad. Cuando dicen, es que la sociedad civil demanda esto, la sociedad civil no demanda nada, es hasta que los ves afuera saliendo todos No, como pero locos, es cuando a lo que dices, yo y voy que es, sin tortas, hicieron, se y sin supone, un tortas, pacto. O sea, a lo que yo voy es, se supone que habían quedado en que hasta se había firmado ese pacto con ese sí, ente etéreo inexistente sí, de la sí, sociedad. sí. Pero si al Y Tribunal Electoral, antes de la elección, se le ocurre decir, sabes que el candidato del PRI se va a la mierda, no hay candidato del PRI y va a ser el de Morena contra Movimiento Ciudadano, gracias a esa capacidad que tiene el Tribunal Electoral el día de hoy, todos nosotros nos chingamos. Así es. Ya, Y es por eso que se debe delimitar su función. exacto. Hoy por no hoy estoy no es una diciendo que esté oposición el bien o Tribunal está mal, Electoral. estoy nada más expresando los puntos donde
veo adecuado esa parte del regulamiento y estoy dando la razón de por qué. No digo que esté bien o esté mal los cambios. A ver, Yo creo Bueno, que sí. pasemos a la nacionalización, ¿no? Ya para sí, poder sí. estar todos de acuerdo. Ay, ay. A ver, don Andrés, después de... así lo platican. A ver, yo tengo mi propia visión, pero bueno, vamos a darle el contexto de cómo lo platican en los medios. Después de estar criticando como desjuiciado a Iberdrola desde que contrataron a Calderón y se convirtieron en esta especie de diablito de pastorela, ese malo malísimo, desde que se convirtieron en ese Judas de Sábado de Gloria, desde que se convirtieron en todo eso malvado, pues no los ha dejado de estar insultando, que es más o menos el poder que tiene seguro Andrés Manuel, es decir, andar de hablador. Y ya se le cayó lo hablador porque tuvo que sentarse en la mesa con ellos y negociar para comprarles 13 plantas de ciclo combinado, de tecnología todavía útil, pero 2 generaciones atrás. Ahorita te doy la palabra, aguántame. Y una de energía solar, que no sabemos en qué condiciones está, pero bueno, ahí está la cosa. Pagando 6 mil Aquí, millones de pesos que vienen de un fondo privado que promete que no va a generar deuda, pero como el gobierno la respalda, pues automáticamente se convierte en asunto del Estado y se convierte en deuda porque no tienen esa lana, ¿no? Entonces, más o menos así sucedió la cosa y todo se remató cuando dijo, es una nueva nacionalización. Se puso en los zapatos del Tata Cárdenas, se enfundó en la bandera y se aventó de la torre de Pemex. No sé, hizo su yo acto quiero hacer un litúrgico. comentario rápido. Obrador sueña tanto con Calderón que por eso le compró cosas a la empresa para la que trabaja Calderón. Sí, señor. Bueno, pero Le hizo un mi favor. parte favorita No, sigue siendo y esa. otra, quiere tanto a Calderón que incluso se hizo con una fiduciaria, ¿no? Que es dirigida por un ex empleado de Calderón. Y ya por último, el día de hoy en la mañana, Iberdrola mágicamente anuncia en Brasil una inversión de 5.600 millones de pesos. Ahora, viene el asunto, ¿por qué no puede invertir Iberdrola ese dinero aquí en México? Porque no puede echar a andar las plantas. No, porque no le da la gana, porque aquí no hay certeza jurídica. ¿Quién va a meter su lana aquí? Eso No, exactamente es lo que nadie. acabo de decir, o sea, no puede echar a andar las plantas. Sí, porque le hicieron la vida de cuadritos para autorizar. Exacto. Entonces, obviamente, ese dinero que, o sea, ese dinero que hubiera ayudado mucho a la autonomía del país, porque eso, o sea, viéndolo como economista, como parte económica, que el gobierno compre esas plantas para que esa empresa que es productiva y eficiente reinvirtiera ese dinero en el mismo país hubiera sido una pinche chulada porque no hubiera sido un préstamo per se, sino si hubiera tenido una cierta recuperación ese dinero que usara el gobierno, porque al final les vamos a comprar la electricidad, en lo que Iberdrola hiciera nuevas plantas y entonces nos saliera más barato y ya les dejas al 100% la otra después de haber recuperado la parte de lo que gastaste. Y El de esa dinero va a manera hubiera circular a sido través de un muy buen CFE, avance al efectivamente. país. Pero como no hay certeza jurídica, y lo que busca López, porque López ve como un valor máximo la soberanía, que ya me puse a buscar qué era soberanía, yo no sabía que era soberanía, yo no sé si ustedes lo saben, pero soberanía es que el Estado sea el dueño de algo. Eso es lo que significa soberanía. Entonces, como él cree que la soberanía, o sea, tener el control sobre las cosas, como el Estado es lo más importante que puede existir, porque es un totalitarista, entonces le mete una cantidad de dinero haciéndole un favorzazo a la empresa para la que trabaja Calderón,
que seguramente le han de haber dado un bonote a Calderón por esta venta, aunque le duela a López. Tal vez la diferencia entre lo que le compró el fideicomiso y luego lo reinvirtieron en Brasil, tal vez esos 600 millones de diferencia sea el bono de Calderón. Y además es dinero legal, no es dinero robado, para que les duela todavía más. Entonces, eso es lo que él está buscando. Él está buscando decir, somos soberanos, que es tener el control de. Porque aquí ni siquiera van a ser dueños al 100%, porque realmente el gobierno solo va a ser dueño como del 15% de estas plantas. Sí, no han dicho, no se ha... No, pero más, es que vi los números, entonces más o menos es como el 15%. Pero van a tener el control absoluto de la planta. No operativo. A ver, pero entremos a eso. ¿Qué significa control absoluto? Significa que no operativo, que sino es 30% más caro que cualquier otra empresa para producir energía, va a tener el control del bocho. O sea, pero no el control operativo. El control operativo no lo van a tener ellos, pero sí el control de cómo se la Legal vende y contable. CFE. Exacto. Sí, mira, sí, es el legal y contable. Mira, lo que trata de hacer este obrador es que, ¿sabes qué? CFE en sus filiales solamente produce el 30%, pero ¿sabes qué? Con estas compras, automáticamente ya somos el 51% y ya, somos soberanos, ¿no? Y es lo único que quiso hacer. Nada más, o sea, realmente no tuvo ningún fin productivo más allá de solamente un aspecto legal y técnico para manipular los números y las estadísticas para sus próximas elecciones. Y es triste saber que esta inversión se fue a Brasil, o sea, que todo ese dinero de los mexicanos ahora está en Brasil. O sea, es ¿Por qué hubiera tristísimo. estado lo mismo si lo compraban o no? Sí, o sea, exacto, se sigue produciendo la misma cantidad, solamente que ahora es el 30 o el 51, porque lo produce la CFE, y como es el máximo exponente de Tata Cárdenas, que aparte es un nazifascista, porque hay evidencia de que el Tata Cárdenas vendía petróleo a los nazis, pero esa es otra historia. O sea, ahora en el Eso balance no general, te hace nazifascista. sí, es un irresponsable, pero Eso bueno, te a hace lo un que voy es, capitalista. ahora, en el balance general, si fuera una economía cerrada, trae 5.000 millones de dólares de Tesla, pero ¿sabes qué? Ahora 5.000 millones se van a Brasil. O sea, estás en cero, exactamente igual que como empezaste. O sea, Se te olvida una cosa. es Los una 5.000 millones de soberana Tesla no llegan estupidez. de golpe. O sea, se te olvidó, los 5.000 millones de Tesla no se los da cash al gobierno. Y aquí esos 5.000, esos 6.000 que salen, sí fueron cash del gobierno. Así es. Ese es Pero lo único que le fíjate faltó que de lo que acabas de decir. sí tiene una lógica, porque es la lógica del PG, ¿no? Alimenta su narrativa. Ah, sí. O O sea, sea, recordemos, cuando para él la soberanía es termine, sí, el sí, valor sí, máximo. sí, exacto. Pues sus moneros paleros ya están con que ver. Él dijo que iba a alcanzar, no dejaron que pasara la reforma constitucional, pero de todos modos se alcanzó y se nacionalizó a Iberdrola. Oye, pero Iberdrola sigue teniendo plantas en México. No es cierto, no, nada más Iberdrola se deshizo de los ciclos combinados y se quedó con las eólicas y las solares. O sea, Iberdrola no salió de México, sigue teniendo aquí. Y dicen, bueno, ¿va a salir más barata la luz? No, el costo para CFE por megawatt es como de 1.400, ¿no? A Iberdrola le cuesta el costo de producción son unos 960. Y la pregunta clave es, bueno, entonces significa que al gobierno ahora le van a salir, con esas 13 plantas van a seguir produciendo a 960. No, no. Porque como decías, ¿no? ¿Quién entra a manejar? Bartlett y todo ese dinerito, así como lo maneja Bartlett, pues Sí, No, lo van a no, o sea, solamente mantener. alimenta esas su plantas Primero mis narrativa. dientes, iban a luego mis costar eso, ¿eh? parientes. Exacto. O sea, pero esas plantas iban a costar eso, el megawatt que produzcan. El asunto es que cuando llegue la CFS megawatt, misteriosamente va a ser más caro. Sí, claro, esa es la cuestión, ¿no? No O va a sea, bajar la luz, y no va a está ser bajando los misteriosamente, costos. ¿eh? No Eso va a sí, ser de nada. la planta, sino va a ser por el Ujú. enchufe o algo así. No, Basta con va a la ser parte, 10% del diezmo, otro 10% del sindicato y otro es que eso, 10% del Sí, no, peje. pero hablando operativamente va a ser el enchufe. porque ¿quién la va a operar?
Pues físicamente. La va, en outsourcing la va a operar el seguramente, si ustedes fideicomiso. dicen que no lo va a operar CFE, va a ser un outsourcing, No, porque con decían la que los misma empleados de el mismo Iberdrola personal también que se ya iban a. estaba, Sí, el no, mismo pero la va a personal operar que el está fideicomiso. O en toda sea, la empresita. Sí, no, no, hay que lo que tomar pasa en es que cuenta que el fideicomiso se los va a rentar a ¿Sí? CFE, o sea, CFE va a pagar renta. ¿Sí? sí, O sí, sea, porque, o sea, además, al costo de producción se le va a aumentar la renta que paga CFE. el enchufe Señor. es a lo que le llamo el enchufe. El No, de enchufe, verdad, la enchufadota es la que nos van a poner a todos los demás, deja todo el enchufe de A eso. ti, a mí no me la van a poner. yo tengo mi panel. Y a menos que estés fuera de la red, sí te lo van a poner. Qué duro Luego es les ser digo cómo chairo, hacer cosas, ¿verdad? luego les digo cómo hacer cosas divertidas con su medidor. No, no es cierto. Eso sí fue broma. Pero busquen en YouTube. Busquen en WikiHow. Aguas porque nos llega un multonón loco o una persecución agresiva. No, o sea, la verdad sí fue broma. Sí sé cómo se hace. No lo he hecho. Sí sé cómo hacerlo porque soy ingeniero. Entonces, la parte técnica no es nada difícil, pero sí, no, no lo deben de hacer porque sí los pueden meter a la Bueno, cárcel. jóvenes que nos escuchen, por Es favor, robar. déjenlo allá abajo en los comentarios. Es robar y para nosotros el ladrón que roba ladrón es un ladrón, entonces no tiene mucha Sigue culpa. siendo ladrón. Sí, sigue siendo Sí, sigue ladrón. siendo el error. Pero ¿saben qué sí es un acto? ¿Saben qué sí es un acto de revolución? Poner paneles solares. Sí, sí, sí. Así, simple y sencillamente, pon tus paneles solares, los que puedas, ve comprando de a uno, de a dos celditas, no sé cómo se llamen, y poco a poco te vas librando del Estado. Y Sí. vas a ser soberano tú de tu propia energía y no vas a necesitar al Estado. Eso sí es una revolución. Es a lo que Oigan, más miedo le tienen los gobiernos totalitarios, sí, a que dejes de necesitarlos. Sí, exacto. eso O sí. sea, que la necesidad que tengas de ellos sea tan mínima que solo sea la parte contractual. Ujú. Oigan, y ya para hablar de Obrador, ahora sí del señor Obrador, Good Dog, Obrador, este, tampoco tuvimos tiempo para hablar de esta onda con los pobres migrantes que se achicharraron por su propia mano, ¿no? Híjole, ese es tristísimo. En el Así, último café la parte, libertario dije que me voy a abstener de todos mis comentarios porque van a ser completa y Yo totalmente sé, pero políticamente incorrectos y estoy haciendo el anuncio de por qué ya no voy a hablar de eso. ellos dos no estaban y quiero escuchar la opinión de ellos. mira, a mí la parte que se me hace tristísima es que el Estado no tenga capacidad de mantener con vida a alguien que dice que tiene la capacidad de cuidar. No tiene la obligación, pero ellos solitos se metieron a decir nosotros los vamos a resguardar. Ellos solitos se Ellos metieron. nos metieron Ujú. porque es Por nuestro eso dije dinero. Obrador, Sí, sí, por eso sí. dije Good Dog Obrador. Sí, sí, sí. Y No, después, perdón. y lo más lamentable que se me hace es la salida que están haciendo, politiquera horrorosa, de intentar reformar, desaparecer el Instituto Nacional de Migración. No porque sea malo reformarlo o desaparecerlo, a lo mejor es probable que deba hacerse, como todas las instituciones del Estado, pero que lo hagan a través de entregárselo al padre Solaliente. Es la jalada más horrenda que puedo imaginarme, entre la Bueno, mezcla del clero con el Estado, que metan a un ya no es cura, apostador ¿eh? grosero, que mezclen de esa manera las cosas, que metan a alguien tan incapaz, es todo lo mal hecho del gobierno en una sentada, güey, en una ida a cagar, se aventaron todo eso. Déjame te digo algo, y aún así es más capaz que López. No, pues sí, es capaz pero de vender a su madre, ¿no? No es para que le entregues el resguardo de otras personas. Pues No, vete pero o sea, institución a lo por que dijiste, una persona institución, incapaz, o sea, sí. realmente yo creo que es más capaz que López para casi cualquier tarea que no sea ser oposición política. No, sí, lo sé, o Para lo sea, único te para lo lo que estoy sirve diciendo, López sí es ser entiendo oposición política. que es capaz, Ujú. pero no porque sea capaz le voy a entregar el control de una institución, ni un Ah, sí, de acuerdo. presupuesto, ni la obligación sobre personas. Ok, ya. Pues mira, yo lo que pienso es que estos son
consecuencia directa de las políticas migratorias restrictivas y poco humanitarias que han sido implementadas tanto por Estados Unidos como por México, tanto por el Good Dog Obrador, que ese me encantó, ¿sí? Y es importante destacar que la libertad de movimiento es un derecho humano y que debe ser respetado por todos los países. Obviamente, tiene que ser bajo un marco en legalidad, en donde sabes que si tú vienes a mi país, te adaptas a mi cultura y te pones a trabajar y te pones a ser un ciudadano de bien, porque si eres como algunos venezolanos que se fueron a Estados Unidos o que están de Estados Unidos hacia acá y nos están dejando los criminales, mejor sabes qué, te me vas a tu país. No Eso es, por como de ejemplo, Trump. como, ajá, no es como, por ejemplo, con los haitianos. O sea, hay haitianos que saben inglés y que ahora están en call centers aquí en, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, están trabajando en call centers y ganando incluso más que un mexicano porque después saben inglés y son haitianos. O están trabajando de meseros, pero se adaptan o tratan de adaptarse a la cultura mexicana. Bueno, como los Eso. argentinos, ¿no? En la Roma. Es O sea, que es lo que iba a decir, porque un haitiano no sabe español, entonces el mesero que estás diciendo es el argentino. sí. Pero ahora, o sea, Es que fui al Pampas y ahí había uno. bueno, ahora, o sea, yo hablando de política migratoria en general, yo ahí sí no puedo considerarme ni liberal ni libertario. Yo soy de la idea de que las fronteras deben de estar cerradas a la migración y solo abiertas a los países que sean, que tengan políticas iguales a las tuyas. Por ejemplo, o sea, cuando la Unión Europea decide unirse como una Unión Europea y entonces abren su tránsito entre los diferentes estados que además, como todos caben, como cualquier país de ese lugar cabe en Chihuahua una o dos veces, entonces no es como muy difícil, se me hace lógico, pero ya cuando tienes estados súper paupérrimos en una de tus fronteras, yo lo veo como un riesgo económico. No, Y tengo los números para respaldar lo que digo. Ahí, como dije, ahí yo no me considero en lo más mínimo, porque yo creo que debes de abrirte con los que son iguales o mejores a ti. a ver, ahí la cosa es que no puedes ah, este, crear una Ahí regla. aplica el principio libertario que es, ¿y tú quién eres para decidir quién es mejor o igual a ti? Es, Económicamente, así de sencillo. No importa, Yo no, las cosas pero las veo, yo las cosas las veo con números. Si el país es más rico que el mío, yo sí le abro las fronteras. Si es menos rico, no se las abro. Esa es mi o pero sea, forma porque de entonces ver Estados política. Unidos no cierra las no, fronteras. es Nosotros, una así Dije es. que no en soy el ni mejor liberal ni país del mundo libertario es en una esto. pendejada. Lo dije desde el principio. No No, me quieran decir que no es liberal ni libertario. Ya lo dije que no lo a mí es. no me importa si es liberal o libertario, es una pendejada. Lo que tienes que hacer es decidir en base a qué personas dejas entrar, no a qué países dejas entrar. Yo ahí Si sí escoges un soy xenofóbico. colectivismo, tienes una buena posibilidad estadística de estarle atinando, pero es mejor tener una política abstracta destinada a cierto tipo de personas. O sea, tú tienes derecho a poner tus reglas de quién entra, sí, pero es una pendejada decir, no entran los de cierto color, los de cierta bandera o los de cierta religión. Eso es Fíjate que tonto. este pequeño debatito es lo importante, ¿no? Lo importante es el marco jurídico. ¿Sí? Sí, Que este gobierno de mierda, que No no tiene le, uno. es el gobierno, si tú agarras y ves los números, si ves los números de defunción por omisión en este país, es más letal que la Revolución Mexicana, este cabrón, Sí, ¿no? porcentualmente Entonces, o totalitariamente, porque creo por que cierto. porcentualmente todavía no. Le falta poco. no, en números de víctimas, Sí, pues que también somos una población mucho más grande. no importa. No, sí importa. Bueno, está bien, ya O te sea, estás volviendo chayo, no, ¿no? no, no, sí importa porque No, no es lo está bien, está bien. mismo, No, está no es bien, lo defiende a mismo Obrador. Está asesinatos bien, por arriba cada Obrador. 1000 que asesinatos totales. Pero Mira, se me hace que en per cápita también andamos cerca, pero, ¿eh? No, No, per cápita pero la aún cosa no es, llegamos, y esos números ya los chequeé, aún no llegamos a los índices de la revolución, nos falta muy poquito, estamos a no, nada de no, llegar. no, no, no. Cuando fue el último censo con Porfirio Díaz éramos 14 millones, cuando se hizo el censo en el 21, porque no se pudo hacer en el 20, éramos 12.5. Y dicen, murieron 1.5 millones. No, no. O sea, todos los que nacieron, todos los que estaban, ¿verdad? Todo lo que se pudo haber crecido en esos 10 años, no están contenidos en ese 1.500.000 de diferencia entre 1921 y 1910, ¿no? Pero
sin estar en guerra. Pero es un 15% Además, de la sí, pero sociedad. espérate, pero deja de andarte subiendo por las ramas. El hecho es, si a este güey, no le interesa, ni siquiera, olvídate ya de los niños con cáncer, ¿no? Pobrecitos, pero son una minoría. Pero hay una mayoría de todos los niños que han nacido desde que este güey está en el poder, que no tienen acceso ni siquiera a la cartilla a la vacunación completa, ¿no? O sea, en 2018 estábamos casi en el 80, 90%, casi. Ya hablamos de eso una ¿no? vez y De me vacunación. criticaron de ser eugenésico. Y entonces Rubén hizo una aclaración de que mis posturas no eran las del partido y hablé de esos números en este café. Y tú estabas. Sí, pero estamos hablando justamente de que la vida humana, si no le interesa la vida de sus ciudadanos, de No, los menos que, la de los de los que otros. está obligado a proteger, ya lo demás es lo de menos. Sí, también es lo que quería decir, o sea, Exacto. los estados deben de garantizar la seguridad tanto para los migrantes como para sus propios ciudadanos. Punto, se Migrantes acabó. legales. Deben de garantizar la seguridad de los migrantes legales. No según la Constitución. La Constitución, si eres ser humano y puedes estar presente de otro ser humano. Mierda de constitución, y lo voy a Exacto. decir muchas veces, solo debería de Sí. protegerte si eres legal. Sí, Sí, o sea, la constitución sí es una es una constitución mierda y en fascistoide. eso no. Entonces, Algo Sí que es una yo amo de constitución la de fascistoide. Estados Unidos es que literalmente, si un migrante entra a tus tierras, le puedes disparar. También un Porque policía. una propiedad privada. es un invasor. No, estás confundiendo entrar a un país contra entrar en propiedad privada. Bueno, es que toma en cuenta que hay gente que tiene en la frontera su propiedad. Entonces, si brincas Bueno, el ese río, es, entran a tu propiedad y le puedes no, disparar. haga la distinción nada más. Y, o sea, también recuerda que en Texas les gusta además cazar migrantes. Y es legal. Aunque no sea en propiedad privada. Sí. Porque Bueno, entraron pero- ilegalmente y Era los pueden legal. cazar. También la esclavitud era legal. Nos vamos a meter en un rollo que no, que ya no. Sí, ese tiene Recuerda que yo las cosas no las veo No morales. seas jurista. No, ya sé, pero estoy usando tu argumento. Oye, pues rapidísimo, ya hablamos del desmadre que es este gobierno, y yo nomás como colofón y ya los dejo despedirse y directamente nos vamos a negro. Después de todo esto que hemos platicado, de toda esta, No muy de feo. toda esta porquería que son para intentar gobernar, de por sí con reglas injustas, pero aparte de todo con mucha ineptitud. Claudia Sheinbaum va a traer a Rosalía, y la respuesta de Ebrard es: si yo llego a ser presidente, voy a traer a BTS. Y con eso los dejo y espero sus conclusiones. Son un No. chiste. Muy malo, no da risa, pero son un chiste. No, Pero mira, a mí sí me dio risa ahorita lo que dijiste. Yo no me había enterado y sí me dio risa. O sea, son un buen chiste. mira, yo para terminar yo creo que eso que estamos viendo es un buen reflejo de la sociedad mexicana, ¿no? Sí, señor. O sea, en un Ebrard ves a unos, ¿no? Y dices, oye, ¿alguien puede ser tan idiota como Noroña? Sí, también. Tienes un grupo ahí minoritario, pero ricosón, Que ¿no? descanse en paz el changoleón. Que descanse en paz el Changoleón, ¿Se muy murió? Minuto de cierto, silencio. se murió. ¿Se murió Noroña? No, ¿En serio? el changoleón. El Ah, el original. changoleón. Changoleón. Ah, Se murió feliz. ya me habían hecho el día. Sí. La muerte anda muy distraída últimamente. Sí. No te preocupes, va a llegar. Ya lleva a López. Es lo único seguro que tienes cuando naces, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad es que dicen, pero ¿por qué hay por qué hay muy poco liberal en este país? Porque yo creo que nos falta como un siglo de civilización. O sea, sinceramente, ¿no? Así entre que nos despojamos de los que no distinguen a un perro de un ser humano y piensan que el animalismo es algo moral, ¿no? Porque en lugar de crecer, hay y ahora ya más terraplanistas en México que liberales, o sea, ¿qué vamos a hacer? Pues verlos cómo se extinguen, ¿no? Y tratar de que no nos toque. Un amigo de mi papá de ingeniería, que él estaba en ingeniería química y quería dedicarse a los inicios de ingeniería genética, porque también no existía la ingeniería genética. Perdón, te voy a interrumpir, Eduardo. Voy a considerar esto tu despedida. Escoge tus palabras sabiamente. Ok. Él decía que él quería ser un virus que matara a los idiotas. Y hacemos eso, pues yo creo que México se queda con 2 millones de personas.
Así de triste es mi país. Rodrigo, Pues que ha estado muy activa esta semana y pues hay que seguir estando pendientes para ver cómo podemos seguir luchando contra el status quo, contra todo el fascismo por parte de Morena y a echarle ganas, amigos. Eso sonó a señores, Pancho Pantera. muchas gracias por su compañía. Siempre es un placer escucharlos. El Hasta luego. futuro libertario. Hasta la próxima.